De parte de la Academia Nacional de Ciencia, es un gusto y un honor contar con una pequeña entrevista con un gran investigador, un muchacho joven que empezó aquí en la Universidad de Costa Rica, que hizo sus pasos en la carrera de biología. De ahí se nos fue a una maestría en bioinformática en Chile, en tiempos de COVID cabalmente, pero más importante aún, fue luego becado por la Universidad de Cambridge, donde realizó su doctorado, estudios importantísimos en cáncer, que lo han llevado a que hoy día sea contratado nada menos que por la Universidad de Oxford. Realmente, Luis, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Muy grato presentarles al doctor Luis Bermúdez Guzmán. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer, un honor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente el promover la ciencia, el promover a los ticos tan destacados que tenemos dentro del país y fuera del país. Pues sos un digno miembro de ese staff que queremos atraer hacia el país, porque nos va a traer muchos réditos, muchas cosas positivas. Así muchas gracias. Bienvenido. Y como se trata de una pequeña entrevista, lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios fueron en la Universidad de Costa Rica. Creo que es muy importante destacar que mis inicios vienen de una familia monoparental, básicamente solamente mi mamá y mi hermano, en una zona vulnerable de los barrios del sur de San José. Y esto lo digo porque sin la educación pública no hubiera sido posible para mí estudiar en la universidad. La Universidad de Costa Rica me dio beca completa. Y bueno, hay una historia ahí bastante larga de cómo fue que llegué al tema de cáncer. De forma resumida, yo llevé un curso, ya estando en la universidad, llevé un curso sobre cáncer. Y este curso lo daba el doctor Warner Alpiza, que es un buen amigo ahora, y también un profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Y yo me enamoré del campo, yo supe que ese era mi campo. Así que yo estaba en una carrera de salud y yo decidí estudiar biología para seguir los pasos, no solamente del doctor Alpizar, sino de muchos otros investigadores. Estando en biología, descubrí que la genética era una pasión que tenía. Entonces, al terminar biología, decidí entrar a la maestría de genética y biología molecular de la UCR y en paralelo al programa de posgrado en bioinformática y biología computacional de la Universidad de Chile. Estos eran tiempos de pandemia, entonces fueron tiempos difíciles. Una de las cosas que más marcó mi vida y que me permitió justamente hacer el salto a Inglaterra fue trabajar también con el doctor Alejandro Leal en la Escuela de Biología. Y a través de eso fue que surgió la idea de ir a Inglaterra a una pasantía. Entonces, en el 2019 fui a la Universidad de Bristol a realizar una pasantía en los laboratorios de ciencias biomédicas. Y entonces ese apoyo de investigadores tan destacados de la universidad, esta pasantía en Inglaterra y la participación en diferentes artículos me permitieron concursar a un doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Cambridge. Y así fue como obtuve una beca completa para realizar mis estudios de doctorado en Cambridge. Luis, deberíamos de estudiar mucho para entender lo que has hecho, pero sabemos que es algo valiosísimo al punto que te llevó a la Universidad de Oxford. ¿Nos podrías decir, por favor, qué vas a hacer en Oxford? ¿Cuál es tu posición ahí? Claro, bueno, naturalmente nunca se termina de aprender, nunca se termina de investigar. Cuando yo inicié en Cambridge, estuve bajo una beca del Cancer Research UK. Luego, gracias al proyecto que ya estaba desarrollando, pude aplicar a un fellowship alemán del Boehringer Ingelheim Fonds. Y luego eso nos llevó a poder aplicar a un grant que pues exitosamente con el proyecto logramos conseguir. Esto me hizo a mí pensar que tal vez este era mi campo, ¿verdad? Que sí se podía jugar en estas ligas y que tal vez podíamos mirar más allá en el horizonte y pensar en un nuevo reto. Me interesaba todavía seguir en el tema de las quinasas, pero apareció una oportunidad muy valiosa en la Universidad de Oxford, específicamente en el Departamento de Medicina, en un instituto que se conoce como el Ludwig Cancer Institute. Había un proyecto fantástico tratando de entender cómo la dieta puede causar o es un factor de riesgo importante para el cáncer de colon. Es decir, la asociación es clarísima y hay estudios que demuestran, por ejemplo, que las personas vegetarianas tienen menor riesgo a cáncer de colon, que existen ciertos alimentos o ciertos procesos de cocción o de preservación que pueden favorecer la carcinogénesis, pero aún no se tiene clara la etiología. Y existe esta idea
de que al momento en el que consumimos alimentos podemos estar consumiendo o modificando los nucleótidos de pues, el ADN de esos alimentos que luego pueden incorporarse en nuestras células. Y esa incorporación de tal vez un nucleótido modificado puede ser carcinogénico y puede generar entonces procesos mutacionales que definitivamente promuevan cáncer. Entonces es un gran reto el que viene ahora, porque es tratar de entender este fenómeno de cómo la alimentación y el ambiente pueden generar procesos carcinogénicos en el colon específicamente. Habrán otras líneas de investigación, lo cual me tiene muy entusiasmado, y esto es porque ya tiene uno un poco más de independencia. Empiezo como un investigador asociado, un contrato hasta el 2030, y la idea es que ya luego pueda pasar a investigador principal con mi propio grupo de investigación. Contanos qué hiciste en la Universidad de Cambridge, en tu doctorado, en qué te enfocaste. Sí, bueno, yo pertenecía al Instituto de Cambridge del Cancer Research UK, que es básicamente una ONG muy grande que agrupa diferentes institutos. Yo pertenecía al laboratorio del Dr. Pau Crechet y ahí trabajaba específicamente en quinasas. Las quinasas son proteínas que suelen alterarse en muchos tipos de cáncer. De hecho, para las quinasas tenemos diferentes enfoques terapéuticos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales o inhibidores, ¿verdad?, por molécula pequeña, y esto ha cambiado el pronóstico de muchos pacientes. Sin embargo, sigue ocurriendo la resistencia a las terapias. Entonces el proyecto se trataba de entender un poco de todo, ¿verdad? Se trataba de entender cómo es que ocurre la resistencia a los inhibidores, cómo es que evolucionaron estas moléculas y por qué es que son tan oncogénicas, por qué es que cuando se alteran generan básicamente muchísimos tipos de cáncer, al menos promueven muchos tipos de cáncer. Y entonces a partir de ahí salen dos publicaciones que, bueno, de hecho están en proceso de ser enviadas a la revista. Una en donde hacemos un análisis en conjunto con el MSK, un gran instituto de cáncer en Nueva York, en donde analizamos más de 90,000 pacientes para entender justamente las trayectorias evolutivas que tienen esos pacientes sometidos a terapia por inhibidores de quinasa, de manera que podamos tratar de predecir o anticiparnos a la resistencia, que podamos entenderla mejor para saber cuáles deberían ser las siguientes líneas de tratamiento en estos pacientes. Y el otro proyecto, que es un poquito más molecular, un poquito tal vez más difícil de explicar en términos generales, trató de entender cuáles fueron esos mecanismos moleculares que permitieron durante la evolución de las quinasas adquirir esa oncogenicidad o esa propensión a generar procesos cancerígenos en las células. ¿Cómo ves tu investigación en 5 años? ¿Cómo ves el cáncer en 5 años? Bueno, yo tengo mucha esperanza, ¿verdad? Ciertamente el cáncer va a seguir aumentando y todavía no tenemos en muchos tipos de cáncer las herramientas terapéuticas que necesitamos, pero yo sigo con mucha esperanza. Yo espero que las investigaciones mías al menos ayuden a entender un poco más los procesos biológicos que se alteran en el cáncer, y ojalá con esto poder entonces asegurar un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento. Yo específicamente en 5 o 10 años puedo ver cómo el campo de la ciencia en cuanto al cáncer se mueve hacia una medicina más personalizada, más dirigida a las características propias del paciente, del tumor del paciente, y espero que, bueno, yo pueda seguir en ese campo contribuyendo no solamente en el proceso terapéutico, sino también en la prevención. Me parece que un mensaje que quisiera dejar, porque también trabajo para el Centro Oncológico Costarricense en la Unidad de Prevención y Diagnóstico Temprano de Cáncer, es que hemos enfocado mucho a la célula cancerígena y ahora hay que movernos un poco más al microambiente y hay que movernos un poco más en enfoques holísticos, pero también hemos estado enfocándonos mucho en el tratamiento y creo que vale la pena empezar a invertir más en educación, en prevención y pues en diagnóstico temprano también basado en evidencia, ¿verdad? El diagnóstico temprano que sabemos que sí salva vidas, que está determinado por ensayos aleatorizados, randomizados, ¿verdad? Con seguimientos largos, y que entonces esto nos permita darle a los pacientes la oportunidad de tratarse a tiempo y que ojalá el pronóstico pueda cambiar y la mortalidad se pueda reducir. Realmente tu trayectoria es envidiable, lindísima, pero no podemos quitar que venir de un pequeño país centroamericano, un país tercermundista, donde te ha tocado luchar contra las grandes ligas. Entonces yo quisiera que por favor nos dieras a nuestros futuros investigadores, a nuestros investigadores jóvenes, un mensaje. ¿Qué les decís? ¿Cómo lograrlo? Bueno, lo primero es lo más obvio, sí se puede, ¿verdad?
definitivamente yo creo que hay que tener pasión por lo que se hace. No se tiene que tener todo claro, no se tiene que tener todo definido, muchas cosas suceden en el camino. Lo que no se puede perder es la pasión y la determinación, la disciplina. Muchas veces falta la motivación, muchas veces faltan los medios, muchas veces llega el desánimo, muchas veces se va cuesta arriba, pero la pasión no se puede sacrificar y un interés genuino por lo que se hace. Y en este campo en el que estamos, en donde la meta es tan noble, no podemos perder de vista por qué hacemos las cosas. En ciencia creo que necesitamos empezar a enfocarnos más en la sociedad, en el paciente y un poco menos en los egos, en los títulos, en los gremios, en lo que yo sé, sino en lo que yo puedo aportar. Creo que para los investigadores jóvenes en Costa Rica la educación es de primer mundo. Ahora lo veo porque yo estoy allá, sobre todo en la Universidad de Costa Rica, que es donde yo estudié. Puedo decir que la educación es de primer mundo. Así que la gente se anime. Lo que hace falta a veces es animarse y tratar de vencer ese síndrome del impostor, del yo no puedo, esto no es conmigo. A mí incluso a veces hasta me cuesta creerme que esto es conmigo, que me está pasando, porque yo digo, ¿por qué a mí? ¿Seré que yo soy suficientemente bueno? Entonces que no duden de sí mismos y que sigan adelante con pasión y determinación con este sueño genuino de poder realmente contribuir a la ciencia y a la sociedad.